Desde Tepic para el mundo, transmitimos lo que acontece en esta provincia de México con lo más relevante de estas tierras nayaritas. Evaristo ya está listo, es un programa de análisis y objetivos, con críticas y propuestas que inciden en nuestra sociedad. Con ustedes, nuestro conductor, el licenciado Evaristo Gómez Herrera. Bienvenidos a su programa Evaristo ya está listo. El invitado de hoy es el licenciado Carlos Hernández Ibarría. Carlos Hernández Ibarría, ustedes lo conocen, es egresado, economista egresado de la Universidad de Guadalajara. Él fue secretario de CEDER, él fue diputado en la 29 legislatura. Así es. Pero lo más importante, donde te has desarrollado en tu carrera de economista, yo creo, entiendo o veo que has sido dentro de tu dirección de desarrollo rural en la Fundación Alisa, ¿no es así? Así es. Ahí tuve una de las grandes satisfacciones de mi vida, que es ejercer exactamente para lo que estudié. Yo estudié economía en la Universidad de Guadalajara, para mí una gran escuela, y logré hacer lo que no todos los profesionistas logran hacer, desarrollarse plenamente en aquello que estudiaron. Yo soy economista por haberlo estudiado y por haberlo desarrollado, y estoy muy contento de eso, Evaristo. Bueno, eso es muy importante, de veras, que cuando uno ejerce la carrera de economía, yo creo que son las carreras más bonitas que hay en el país. Así es, en el mundo. En el mundo, yo creo que sí, ¿verdad? Aunque no ha sido comprendida por muchas gentes, pero contigo yo quisiera hablar pues, de economía, efectivamente. Dada la situación económica que prevalece en el país, y localmente pues, lo tenemos que cargar, sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre el liberalismo, en términos generales. Hubo una estrategia internacional surgida de las grandes escuelas económicas, principalmente de los Estados Unidos. Esas grandes escuelas impulsaron la concentración de la riqueza con una estrategia y una filosofía que ellos decían que era muy clara. Y decían que a partir de la concentración de la riqueza y de la libertad para ejercer el manejo de esa riqueza, el mundo se iba a desarrollar mejor. Hubo muchas voces que anunciaron lo contrario, y desgraciadamente las voces que anunciaron lo contrario son las que a la fecha están teniendo la razón. Y no es que el liberalismo sea tan malo como las consecuencias que está arrojando. Lo que pasa es que el liberalismo no consideró que en el fondo de la naturaleza humana funciona muy bien el egocentrismo, y cuando un conglomerado empresarial o político llega a concentrar la riqueza y el poder, con el tiempo sucede lo que decía Carlos Marx: se da el fenómeno del fetichismo de la mercancía, decía Marx. En este caso es el fetichismo de la riqueza. Y ese fetichismo les hace creer a los grandes capitales que legítimamente son dueños de ese capital, y olvidan que la riqueza social tiene su origen precisamente en el aparato de producción, de intermediación y de consumo absolutamente toda la sociedad, independientemente de los métodos de propiedad que se tengan, de las legislaciones nacionales, regionales e internacionales. La riqueza siempre será social, porque ese es su origen, y cuando no es su destino, se pervierte y las economías entran en crisis. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, sinceramente, yo quisiera escuchar un poco sobre la cuestión localista. ¿Cómo incide pues el liberalismo en los nayaritas exactamente? Todo esto que me has hablado, efectivamente tienes toda la razón. Sin embargo, en Nayarit, si no hay fuentes de empleo, la concentración de la riqueza, pues yo creo que todos somos pobres. Casi todos. O sea, la realidad es que hay dos, tres gentes que dominan el Estado, y los que han sido gobernadores, en el caso, que se han robado el recurso de la sociedad. Mira, yo empezaría determinando cuáles son los poderes económicos de Nayarit, dónde se concentra la riqueza y cómo se puede operar esta riqueza para bien del desarrollo, y cómo se ha hecho en realidad hasta hoy.
el principal patrón, el principal rico de Nayarit es el gobierno del Estado, porque el gobierno del Estado tiene un presupuesto para ejercer anualmente, ahorita que será 16, 18 mil millones de pesos. Ningún grupo empresarial los tiene. Más lo que se suma. Así es, la inversión federal que ya es otro patrón. Pero el principal patrón de Nayarit respecto al número de empleados, a la riqueza que maneja, a la riqueza que ejerce, a la derrama económica que puede hacer, es el gobierno del Estado. Y si hablamos de 15, 18 mil millones de pesos anuales, pues no hay ninguna familia, ningún grupo, ningún individuo en Nayarit que los posea. Esto simplemente ejemplifica la concentración de la riqueza en el primer individuo. El primer individuo es el gobierno del Estado. Bueno, y hablamos de un sujeto moral. Vale. La eficiencia y la eficacia de este recurso que se maneja a través del gobierno del Estado no se refleja en el bolsillo de la Junta. Es que se ocupan estrategias. Se ocupa conocer la economía a fondo. Si Nayarit es un estado primario, y lo hemos dicho siempre, lo han dicho todos los gobernadores, y lo han dicho todos los que sabemos algo de economía, y que hemos estado y vivido en Nayarit a lo largo de nuestra vida, sabemos que para que le vaya bien a Nayarit tiene que ir bien al campo. Y es un principio que no podemos olvidar. La agricultura, la ganadería, la pesca. Así es, ¿por qué? Porque el sector secundario y el sector servicios se basan principalmente en lo que genera la agricultura. El sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca. A partir de que tengamos un sector primario bien fortalecido, podemos desarrollar la industria y el comercio en el Estado. Bueno, pero esto es dentro de los libros. Vamos a hacer un comercial y regresamos para ver lo del sector terciario, que es sobre todo lo que es lo de Bahía de Banderas, la cuestión turística. Sobre ese mito. Papelería y Tlapalería El Águila de Tepic se pone a tus órdenes con todos los artículos de oficina que tú necesitas. Ven y llévate agendas, libros de contabilidad, calendarios, archiveros, engrapadoras y mucho más. Visítanos en Durango número 89 Norte, Colonia, Centro de Tepic, o llama a los teléfonos 212-0706 y 212-9832. Contamos con estacionamiento exclusivo para ti. Instituto Las Américas de Nayarit te ofrece bachillerato técnico, técnicos profesionales, escuela formadora de docentes, licenciaturas, ingenierías, maestrías, doctorados y preparatoria, oferta educativa con reconocimiento oficial, el uso de TICs e incubadora de negocios que te garantizan empleo o el desarrollo de tu propia empresa. ILAN es sinónimo de validez oficial. Regresamos con el economista Carlos Hernández Ibarría, que nos está hablando, sustenta que la riqueza de Nayarit debe de ser en el sector primario. Yo le digo, ¿por qué no en el terciario, donde están las grandes obras que se están llevando a efecto allá en Bahía de Banderas, en lo turístico? ¿Cuáles son las diferencias? Quisiera que sacáramos una cuenta imaginaria, Evaristo. Claro. ¿Cuántos hoteles existen en Bahía de Banderas? No me lo digas. ¿Qué monto es la inversión total? De ese monto de inversión total, de esa cantidad enorme de hoteles que tenemos, de esa gran cantidad de cuartos, ¿cuánto es capital nayarita? ¿Cuánto es capital foráneo? Es la primera pregunta que yo dejo en el aire. Bueno, yo te diría que el capital foráneo es superior al nayarita. Pero con mucho. Claro. Pero eso es bueno. Incomparablemente mayor. ¿Es bueno? Depende. ¿Por qué? Viene una inversión de un enorme hotel a Bahía de Banderas, un hotel de 100 millones de dólares, y genera 500 empleos. Esos empleos, ¿qué paga reciben? Y de esos empleos, ¿cuántos son nayaritas? ¿Cuántos son jaliscienses? ¿Cuántos son de Guerrero? ¿Cuántos son de Quintana Roo? ¿Cuántos son de Michoacán? Etcétera. ¿Cuántos vienen de otros países? Así es. Del personal ejecutivo, de los que ganan bien, de los que ganan más de 3, 4 salarios mínimos, ¿cuántos son?
el gerente de relaciones públicas, el gerente de compras, el gerente de cuartos, etc. Y entonces vamos analizando la composición de esa riqueza, de esa inversión y de sus resultados. Y veremos que la enorme mayoría de ejecutivos vienen de fuera, los más importantes. Entonces los sueldos y salarios, una parte se quedan aquí y otra parte se van a su lugar de origen. De lo que consume ese hotel, en comida, en sábanas, en uniformes, donde se compra, se fuera. Genera impuestos, esos impuestos a dónde van a dar. Pues a los concentran donde están sus matrices. Así es. Oye, pero Carlos, también dentro del sector primario, ¿cuánto ganan los jornaleros? ¿A quién le vamos a comprar el insecticida, los pesticidas, los fertilizantes? O sea, me estás hablando de lo mismo. No de lo mismo. Si bien es cierto que los pesticidas y los fertilizantes, en su gran mayoría, provienen de los productores internacionales, claro, de los grandes consorcios, también es cierto que la tiendita que se los vende casi siempre es una nayarita, que está en Santiago, que está en Tuxpan, que está en Tepic, que está en Compostela, que está en Las Varas. Ahora no sé dónde está escondido, porque todos esos nuevos supermercados, los Oxxos, pues son de Ney, de Mesina, o sea, no es del grupo FANSA que todo el mundo piensa. No, lo que sucede es que no se está hablando Y al de la tiendita ya lo volaron también. Estamos hablando del sector primario. ¿Y por qué es el único que genera riqueza para Nayarit? Porque tú te estás regresando al sector terciario, a los servicios. Sí. Y ahí reitero lo que yo decía en un principio, ese no genera riqueza. Salen con el argumento de que generan empleo porque en una tienda Oxxo le dan empleo a 4, 5, 6 gentes, pero esa tienda Oxxo le quitó el empleo a 10 o 15 tienditas. Claro. Entonces, a cambio de 4 o 6 empleos que generan, le quitó el empleo a 20 personas. Entonces, otra vez, se vuelve un concentrador de riqueza, pero que no genera mayor ingreso a la población nayarita, no genera una economía regional fuerte y de largo plazo. Y es parte de la estrategia nacional e internacional del liberalismo. La concentración de aquellos que tienen la oportunidad de tener más dinero que los demás, por la razón que sea, esa riqueza no se vuelve un multiplicador de riqueza para la base de la población de Nayarit. Y por eso nos regresamos otra vez al sector primario. El sector primario puede no consumir productos nacionales, pero sí los consume en tienditas regionales. Y además, los salarios que pagan en el campo se quedan aquí, pero son mayores, por si no lo sabes, Claro. que los que pagan las tiendas esas que vienen de Nadie fuera. trabaja por 150 pesos. Así es, exactamente. Nadie trabaja por menos de 150 pesos. Y sin embargo, en una tienda les pagan muchas veces menos de 100 pesos. Entonces, otro factor de multiplicación para la economía regional. Y es el salario del jornalero, es la renta del tractor, es el pago al de la semilla. Se genera una serie de bienes y servicios en la agricultura, en la pesca. Parada, la rastreada. Así es, que ahí se quedan. Pero además, ¿por qué estamos detenidos en la generación de riqueza? ¿Por qué Nayarit, independientemente de lo que se diga, tiene el nivel de estancamiento que estamos teniendo? Bueno, por el acaparamiento, precisamente, la venta del producto del campesino, el frijol, el maíz, pues todo está acaparado por unas cuantas manos. Entonces caemos. Tenemos una concentración histórica de los granos básicos de Nayarit, al grado de que yo te reitero, no sé si te lo había comentado alguna vez, la muerte, el asesinato histórico más importante de los líderes nayaritas no fue por problema de tierras, fue por el mercado concentrado del maíz de Nayarit. ¿Entiendes, Crispín? Claro. Lo mataron por pelear en contra del monopolio del maíz. Y hoy tenemos monopolio del frijol, tenemos monopolio de un montón de cosas. Bueno, antes hasta cerrábamos Montero. Así es. Bueno, pues, Carlos, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y este proyecto de desarrollo en Nayarit lo tendremos que hablar en otra ocasión,
Porque hemos criticado pero no hemos dado soluciones. Pues la plática tiene que durar más que media hora para dar soluciones. Media hora es para hacer un diagnóstico. Nos veremos, amiguitos.